Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien después de tanto tiempo sin veros por aquí. Y por fin me he decidido a hacer un tutorial, un pequeño ejercicio que no es nada difícil, no tiene nada extraño, porque yo ya he hecho tutoriales de todo lo que vamos a ver hoy. Porque hoy vamos a ver un caso, un ejercicio de compra y venta de un bien, que eso ya lo tengo más que hecho en el canal. Ya tengo hecho ejercicios, así que no vais a tener ningún problema. Simplemente lo único extraño que tiene este ejercicio es que vamos a vender un coche, bien, para que ese coche nos rebaje el precio de bueno, mentira, no es un coche, es una maquinaria, pero bueno, podría ser perfectamente un coche. Vamos a vender una maquinaria para que el precio de esa maquinaria nos reduzca el precio total de una nueva maquinaria que sí vamos a comprar. No tiene nada de dificultad. Simplemente quería hacer este ejercicio porque tiene un pequeño cálculo que a mí en los ejercicios, ¿no? Y en el examen me ponía muy nerviosa, porque es una tontería, pero lo hacían yo no sé para qué, para alargar el examen y ponerte 2 horas y media a hacer un examen cuando te podían ya dar los cálculos hechos y quitarte por lo menos 10 minutos de, de ejercicio, ¿no? Como ya digo, no va a haber ningún problema eh, y si no sabéis, si es la primera vez que veis el canal o veis ejercicios de compra y venta de un bien o de baja de un bien, deberíais mirar, os aconsejo que miréis los tutoriales que hice sobre compra de un bien, venta de un bien y cómo dar de baja a un bien o sí, un bien material definitivamente, o cómo dar de baja el bien cuando el bien se vende, etcétera. Es decir, estos tutoriales ya los tengo hechos, así que yo voy a ir rapidito en algunas cosas, como las amortizaciones, eso voy a ir rapidito. Y si no tuvierais idea de cómo se hacen o qué es eso, porque ya digo, la primera vez que veis algún tutorial mío, pues os vais a esos tutoriales, le dedicáis tiempo. Sé que hay algunos tutoriales que son muy largos, pero hay que hacerlos con tiempo, con mucho, y explicarlos bien para que no haya tantas dudas y se quede todo mejor en la cabeza, ¿vale? Pues vamos directamente a ver que eran los ejercicios que me ponían a mí, ¿vale? Eran los tipos de exámenes, ejercicios normales que teníamos que hacer todos los días, y los exámenes pues eran más o menos lo mismo. Voy a ampliar esto para que veáis que este ejercicio empieza con un balance de situación, bien, y tiene varios asientos. Como veis, ¿cuál era el problema de estos ejercicios? Que en casi todos te venía la factura con el IVA incluido, con lo cual siempre había que dividir por 1,21 para que te saliera la base imponible, luego lo multiplicabas para que te diera el IVA, en fin, en sí mismo los exámenes eran más engorrosos porque había que hacer esto y había que perder tiempo en vez de darte pues la base imponible, el IVA y el total. Así que el ejercicio, digamos, el punto que vamos a ver en concreto es este. Es el número 5, ¿vale? Es este. Punto 5 dice, se compra el 1 del 1 del 2019 una máquina, ¿veis? Era una máquina, no un coche, por 25.660 euros, IVA incluido. ¿Cómo sacáis el IVA? Desde ya os lo digo. ¿Cómo sacáis la base cuando tenéis el IVA incluido? ¿Cómo se saca el IVA? ¿Y cómo se saca la base imponible? Pues aquí os lo dejo. ¿Veis? Yo lo hacía aquí a un lado porque a 25.660 lo dividís o se divide entre 1,21 y el resultado va a ser 21.216, que sería la base imponible. El resultado de esa división es la base imponible, sin IVA, obviamente, y luego ya multiplicáis por 0,21 y os va a dar el IVA. Bien, pues esto había que hacerlo, este coñazo había que hacerlo en casi todos los ejercicios y lo hacía larguísimo el ejercicio. Pero bueno, entonces ya sabemos que vamos a comprar una máquina por tanto dinero que sustituye a la anterior que la empresa posee desde el 1 del 6 del 12.
¿Y qué maquinaria es? Pues nos tendríamos que venir al balance para saber en concreto qué maquinaria, porque podías tener una maquinaria, dos, tres, lo que sea. Bueno, aquí desde ya os digo que solo teníamos una maquinaria, podíamos tener 4, 5, 6, pero aquí solo había una maquinaria. Entonces aquí en este balance de situación buscaríamos aquí la maquinaria para saber por lo menos la base imponible con la que entró esta máquina, ¿vale? Pero ya sabemos que la maquinaria la vamos a tener aquí. Si necesitamos algún dato, este dato lo van a dar la va a dar el balance de situación. Entonces la empresa poseía otra máquina que desde el 1 de 6 del 2012, este dato es importante para calcular toda la amortización. Bien. Y ahora dice la máquina vieja, que amortiza un 10%, que también es importante para hallar la amortización, es entregada en la empresa proveedora. ¿Vale? Entonces aquí está lo rarito que tiene el ejercicio, que yo voy a entregar una maquinaria por tanto valor para que esa vieja maquinaria me descuente el precio que tengo que pagar por la nueva maquinaria. Bien, ¿no? Y aquí estaba lo que a mí realmente me ponía nerviosa de estos ejercicios, porque como había que hacer todo el cálculo a mano, todo el cálculo de la amortización a mano, pues se hacía el ejercicio se hacía eterno. A mí se me hacía eterno. Y aquí está la clave de este ejercicio y por lo cual quiero hacer este ejercicio por si alguna vez alguno se encuentra con este detallito. Dice que esta segunda máquina, o sea, la maquinaria está antigua, tasada en un 80% de su valor contable, IVA incluido. Bien, entonces vamos a vender la antigua maquinaria por el 80% de su valor contable. Es decir, en vez de decirte, pues te la voy a vender por 3.000 euros, vas a imponerle 3.000 euros más su IVA igual a tanto, pues nos hacían sacar la factura como tasada en un 80% de su valor contable. Y aquí estaba donde se alargaba todo el proceso, porque era larguísimo hacer esto a mano. IVA y encima te decía IVA incluido, con lo cual después tenías que dividir, por el resto de la máquina que queda pendiente de pago, se emite un cheque por 10.000 euros y se aceptan 10 letras mensuales por la diferencia. Yo aquí tengo puesto que yo por ejemplo, nunca había trabajado, hecho ejercicio con la subcuenta 524, porque vamos a, digamos que se va a trabajar con esta subcuenta. Por lo menos nosotros en clase la hicimos con esta subcuenta y con la de largo plazo. Bien, pues como veis el ejercicio en tal no tiene ninguna complejidad, porque seguro que ya sabéis hacer las amortizaciones, cómo se daría de baja, tal. Entonces, en los cálculos, ya digo que en los cálculos voy a ir rapidito, a lo mejor solo os los voy a mostrar, y el que no pueda, el que no sepa, porque no había visto antes, como ya digo, cómo se hacía la amortización, pues tendrá que ir al tutorial, es que lo tengo, creo que lo tengo bien explicado de qué era una amortización, Bien, pues vamos a hacer el ejercicio. Estamos ya en el ContaPlus y como siempre tenemos que elegir la empresa en la que vamos a trabajar, porque hay gente que se pone a hacer aquí cuentas y a veces se olvida que tiene que elegir la empresa. Ojo, que hay gente que empieza, se vuelve loco haciendo los asientos y después se da cuenta que no está en la empresa que tiene que estar. Yo estoy en una empresa cualquiera que hay por aquí, de las que yo tengo, y como siempre tenemos que elegir la empresa en la que vamos a trabajar. Como siempre, ContaPlus deja dos opciones, digamos dos pasos: ir a global selección de empresas y se abriría el cuadro de empresas, o directamente os vais aquí a su icono, dais clic y se abrirá, como siempre se abre esta opción. Y aquí tendríamos todas las empresas que vamos a ir creando. Y yo creo que fue esta la que hice para hacer este tutorial. Entonces le damos doble clic para que el ContaPlus ya sí seleccione la empresa correcta en la que vamos a trabajar. Bien,
ya estaríamos dentro y tenemos que hacer este ejercicio. Bueno, pues tenemos que ir a los asientos, obviamente. Entonces aquí el Contaplus vuelve a dar dos opciones. Una sería ir a financiera, plan general contable, opciones de diario, es esta, opciones de diario, gestión de asientos, y damos clic, o si no, pues con su icono asientos también iríamos pues a la misma pantalla. Entonces yo hago financiera, opciones de diario, gestión de asiento, clic, y me tendría que llevar a la pantalla para hacer los asientos. Decía entonces el ejercicio, se supone que estamos en el 2019, año prepandémico, lo recordaremos como el año prepandémico, y bueno, el 1 del 11 del 2019 compramos una maquinaria. Entonces, que sustituye al anterior, y ese mismo día, el 1 del 11 del 2019, vamos a dar la máquina antigua, se la vamos a dar a esta empresa para que nos rebaje el precio total de toda la venta. Entonces, esta fecha es importante porque aquí tenemos que dar de baja la anterior empresa. Entonces, vamos a ver que este es el primer paso. Como empiezo el tutorial diciendo entonces que este sería el primer paso del asiento. Primer paso del asiento, que tiene varios pasos. El primer paso del asiento es que vamos a dar de baja la máquina anterior. Bueno, más que sí, vamos a darlo de baja. Y para dar de baja, lo que hay que hacer es hacer la última amortización de la máquina antigua. Que como sabéis, y siempre lo he dicho ya, cuando se hace la amortización de un bien o de todos los bienes que tengáis en la empresa hasta el 31 de diciembre del año en curso, y a partir de ese día se haría la amortización, hasta el día antes de la baja del bien y hasta el día antes de la venta del bien. Bien, entonces habría que hacer la amortización y todos los cálculos hasta el 31 de octubre, ¿no? Como cálculo para hacer la última amortización de la máquina antigua. Entonces, esa última amortización se va a unir a toda la amortización general que ya va sumando año tras año la máquina vieja, y después ya podríamos hacer la baja del bien, ¿vale? Que eso lo vamos a ver en el mismo asiento donde hacemos la compra de la otra máquina, para que se vea todo en conjunto, vamos. Entonces, este sería el primer paso de este ejercicio. Tenemos que hacer la última amortización de la máquina antigua. ¿Hasta cuándo? Hasta el día antes de la baja o hasta el día antes de la venta. En este caso es una venta. Pues yo me voy a venir aquí. Bueno, también lo tenéis aquí. Os voy a dejar que este sería mi ejercicio hecho a mano. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Y si no, pues os voy a dejar también este Word para que veáis el cálculo. Yo ya esto del cálculo os digo que, bueno, os dejo así el cálculo, y lo único que os voy a decir del cálculo, como ya he dicho, ya podéis ver en los otros tutoriales cómo se hacía el cálculo y por qué se hace el cálculo y todo esto. Lo único que os voy a decir es que nosotros, por lo menos nosotros, trabajábamos a 30 días. Trabajábamos a 360 días para hacer el cálculo de la amortización. Yo siempre he visto que la amortización se hacía o se hace a 365 días, y creo que el Contaplus de manera automática te lo hace a 365 días. Bien, pero nosotros lo hacíamos a 360 días. Hacíamos esta regla de 3 a 360 días.
el profesor lo quería así y así lo hacía yo. Aunque yo siempre lo había hecho por 365 días. Pero bueno, y lo digo porque os puede pasar que si lo hacéis con 365 días os va a salir un cálculo distinto. Va a salir aquí en el resultado de la amortización final, o bueno, final no, en la amortización, en esta última amortización. Entonces os va a salir otro cálculo distinto. Os va a salir un poquito más, un poquito menos. Pero nada, os va a salir que 1 euro, 2 euros más. Bueno, eso es lo único que tengo que decir sobre este cálculo de la amortización, ¿vale? Como ya sabemos, si la amortización, si por 360 días de amortización son 1.650 euros, aquí, de aquí sale el cálculo, ¿vale? Por 300 días, porque desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de... Bueno, o hasta el 30, porque los cálculos también lo hacíamos por 30 días, ¿vale? Aquí lo veis que lo hacíamos también por 30 días. Pues por tener esa maquinaria hasta el 31 de octubre, pues cuánto iba a amortizar. Pues aquí tenéis el cálculo, ¿vale? Y nos salía 1.375 euros de amortización hasta el día antes de la baja. Bien, entonces el primer paso que tenemos que hacer aquí, el primer asiento de este ejercicio sería hacer la última amortización del bien. Este sería el primer asiento de este ejercicio. Entonces aquí le vamos a quitar la fecha y lo podemos poner, sí, al 01 del 11 del 2019. ¿Vale? Vamos a hacer esta baja. Enter, enter. Y como siempre tenemos dos opciones. O venimos aquí a este icono, añadir partida, para que nos abra la línea y poder trabajar. O directamente damos a enter. Y bueno, aquí ¿ves? Le damos a la tecla más del teclado numérico, tecla más y se abriría la línea. Es lo que yo he hecho, le doy a la tecla más del teclado numérico y abriría la línea para poder trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos el asiento de esta última amortización? ¿Cómo se hace este asiento? Pues buscamos la subcuenta que necesitamos, 6813, porque la amortización es un gasto y los gastos normalmente están en el grupo 6. Ya vais buscando en el plan general contable. Y también, bueno, quiero decir también que casi todas las subcuentas que he creado, o todas, ya las había creado anteriormente, ¿vale? Así para ir un poquito más deprisa. Entonces 6813, que es la subcuenta que yo he creado para tener esta amortización, le doy a la tecla más del teclado numérico para poder... obviamente no me sé todos los números de memoria, entonces ya el Contaplus nos va a facilitar, haciendo esto, que aparezca la búsqueda incremental de subcuenta y poder saber cuál es la subcuenta que necesitamos. Bien, aquí sale desde el principio, yo había creado el gasto de amortización de la máquina D, por ponerle algo, ¿no? Doble clic y aquí concepto, pues aquí le ponéis lo que vosotros creáis conveniente, ¿no? Amortización. O le podéis poner última amortización. ...2019, no sé, aquí ya le ponéis lo que vosotros os guste más. Enter. Bien, este gasto, estos 1.375 euros de esta última amortización, ¿dónde van? ¿En el debe o en el haber? Van en el debe. ¿Por qué? Porque la amortización es un gasto y los gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. La amortización es un gasto para mi empresa porque lo que hace es que el uso habitual de la tecnología lo que hace es que va bajando realmente el precio de los bienes. Entonces eso es un gasto para mi empresa. Y como digo, la amortización es un gasto para la empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en mi empresa, los bienes, los gastos y las compras. Entonces,
1.375 euros van a ir en el debe, ¿vale? Esa es su cuenta 6813. Si ya sabéis, las subcuentas o cuentas del grupo 6 suelen ser gastos, por no decir que todos son gastos. Entonces, normalmente van a ir en el debe porque los gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. 1.375, enter, 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 enter. Abre la siguiente línea, el Contaplus, y aquí nos va a venir muy bien porque casi directamente nos ha hecho el cuadre del asiento, ¿no? Una partida siempre necesita su contrapartida para que el asiento pueda cuadrar. Entonces necesitamos otra nueva línea. ¿Qué línea es esta? Pues la que se eligió y la que han hecho los contables para hacer esto, para que me cuadre de alguna manera, porque esto no se puede quedar solo en una sola línea, necesitamos dos líneas, partida y contrapartida, pues está en el total acumulado, amortización acumulada, lo que se llama la amortización acumulada del bien, que esa su cuenta es la 281, bueno, yo he creado la 2813, ya depende de qué tipo de bien estemos hablando. Le damos a la tecla más del teclado numérico para directamente buscar la subcuenta que necesitamos. Yo había creado esta, ¿vale? Le das clic, 2813, le dais a Enter si queréis copiar el concepto anterior. Y por suerte aquí el Contaplus sí nos ayuda. En este caso concreto el Contaplus sí nos ayuda porque va a cuadrar el asiento y va a hacer que la suma del debe sea igual a la suma del haber. Como esta nada más que tiene una sola cantidad, pues nos va a facilitar y va a hacer que nuestro trabajo sea más rápido. Aquí sí cuadra, ¿vale? Enter, enter, enter. Nos dice entonces el Contaplus que el descuadre es 0, es decir, el asiento está bien. Y este sería el primer paso que tendríamos que hacer para hacer todo el ejercicio. Este es el primer paso. Ya sabemos, y vuelvo a repetir, que si damos de baja un bien, ya sea porque lo vendemos o simplemente porque el bien, esta maquinaria, llega un momento en que la base imponible es igual al total amortizado, es 0. O sea, el valor es 0 y hay gente que lo da de baja. Y como se da de baja, pues mirad los otros tutoriales. Siempre, todos los años, como sabéis, hay que amortizar los bienes. Hay que hacer normalmente la amortización anual. Y si los vendéis, como ya digo, si los vendéis o lo queréis dar de baja porque el coche se estropea, la máquina se estropea, pues siempre tendrías que hacer esta última amortización hasta el día antes de la venta o hasta el día antes de la baja. Este sería el primer paso. Con lo cual, yo me vengo aquí a salir y grabar asientos, ¿vale? Vamos a grabar el asiento y seguiríamos haciendo, o trabajando en otras cosas. Le voy a dar a salir y grabar asientos. Bien. Y bueno, volveríamos otra vez a abrirlo, vamos. Ya seguirías trabajando, lo que sea, o si no. Entonces ahora vuelvo a asientos. Me voy al icono asientos. Doble clic. El segundo paso de este ejercicio, que aquí era, y aquí está la tontería de este ejercicio, sinceramente. El siguiente paso, si seguimos leyendo, dice, la máquina vieja amortizada en un 10%, o sea que ya nos daban el tipo de porcentaje de amortización, es entregada en la empresa proveedora y tasada en un 80% de su valor contable, IVA incluido. Digamos que en este caso, bueno, para este ejercicio, este es el segundo paso de este ejercicio, en concreto, ¿vale? Porque como no nos daban ni el total de toda la amortización que había hasta la fecha, desde el día que se compró la maquinaria hasta el día que hasta el día que lo dimos de baja, y tampoco nos dan, en este caso tampoco nos dan el valor de la factura, digamos lo que es la factura, a por cuánto lo voy a vender. ¿Y por cuánto dice que te lo van a vender? Tasada en un 80% de su valor contable. Y aquí era lo que a mí me ponía de los nervios, este ejercicio me ponía de los nervios porque,
Que hagas varios ejercicios así en clase y tú aprendas a hacerlo, vale. Y además eso tú lo apuntas y te queda apuntado y si algún día tienes algún problema, rebuscas los apuntes y lo encuentras. Pero que en un examen te pongan todo esto para hacer, bueno, pues lo vamos a hacer, que es el segundo paso. El segundo paso, ¿qué es esto? Tasada en un 80% de su valor contable, quiere decir que vamos a hallar la factura con la que vamos a vender la máquina vieja, ¿vale? Tanto rollo para decirte que esa es la factura con la que vamos a vender la máquina vieja para que nos rebaje un poco el valor de la nueva. ¿Cómo se hace esto? Bien, nos venimos aquí al Word, que aquí tenéis el segundo paso, y vamos a saber cómo, o sea, por qué precio es la factura a la que vamos a venderle este bien a esta persona. Y nos dice que es el 80% de su valor contable. ¿Qué es el valor contable? El valor contable es el valor real del bien. El valor, el valor que tiene el bien. ¿Cómo se halla el valor contable del bien? El valor real del bien. Pues es muy sencillo. Se resta a lo que es la base imponible con la que lo compraste, ¿vale? Lo compré por tanta cantidad de base imponible, yo que sé, 10.000 euros. Y para saber el valor real, el valor contable del bien, pues vais restando, o restáis en una sola resta, toda la amortización. Y si a la base imponible del bien le restáis toda la amortización, vais a tener el valor contable del bien, que yo personalmente lo llamo el valor real del bien. Pero eso es el valor contable. Ese es exactamente lo que nos está pidiendo el segundo paso del ejercicio. Y después nos dice el 80% de su valor contable. Con lo cual, lo primero que hay que hacer en este segundo paso, tenemos que pensar que tenemos que hallar primero el valor real del bien. Para eso necesitábamos saber primero, necesitamos saber cuál es el total de toda la amortización. Porque y vuelvo a repetir, si a la base imponible del bien, en este caso eran 10.500 euros, le restamos toda la amortización hasta el día antes de la baja, desde que lo compramos hasta el último día que hemos tenido el bien, nos va a salir una cantidad. Esa cantidad es el valor contable del bien, el valor real del bien. Bien, entonces, ¿cómo sería? Vamos a salir de aquí. ¿Cómo sería en la práctica? En la práctica, ¿cómo sería este segundo paso? Pues simplemente nos vamos a financiera, plan general contable, subcuentas, la seleccionamos y aquí buscaríamos el total acumulado del bien, porque ahí es donde se acumula toda la amortización del bien. 2813, 2813, ¿vale? Que más o menos estaría aquí, que es esta, bueno, aquí que sería esta, ¿no? Y aquí ya tendríamos, porque lo he hecho yo a mano también, ¿vale? Esto es simplemente porque lo he hecho a mano, y si no, pues si lo hiciera el Contaplus año tras año tras año, en la subcuenta 2813, que es el total acumulado de la amortización, nos tendría que salir 12.237,50 euros, que sería todo el total acumulado de la amortización desde el día que compramos el bien en el año 2012, creo que fue, hasta el día que lo dimos de baja o hasta el día antes que lo fuéramos a vender. Sería así de sencillo. Llegaríamos aquí, vuelvo a repetir, en la vida real, ¿cómo se hace este segundo paso del ejercicio? Buscamos el total acumulado, 2813, 2816, 2817, depende del bien que vamos a vender. Lo buscamos a través de esta pantalla, como ya digo, y aquí tenéis el total, toda la amortización acumulada, todo lo que es la amortización o todo lo que lleva de amortizado este bien. Bien, entonces, como ya dije,
¿Qué era el valor contable? Restar. A ver si lo tenemos aquí. El valor contable aquí. Es restar la base imponible del bien, la que sea, menos menos el total acumulado de amortización, y tendríais el valor real o el valor contable del bien. Y sería así de sencillo. Simplemente, como ya digo, venimos aquí a la subcuenta, que ya habéis visto cómo se entra, buscaríamos esto, buscaríamos ya el total acumulado del bien que necesitáis. Aquí vemos que son 12.237,50 y simplemente haríamos una resta tan sencilla como la base imponible del bien, que en este caso eran 16.500 euros, menos el total acumulado de la amortización, y te sale 4.262,5 euros. Pues eso tan sencillo, eso es lo que se hace en la vida real, en la práctica. No tiene más historia. Pero ¿qué pasaba? Que aquí es donde yo me entraba la locura, porque nosotros teníamos que hallar toda la amortización desde el principio. Porque simplemente nos decía que habíamos comprado el bien tal fecha, que se amortizaba a tal fecha y que se vendía a tal fecha. Pero ¿cuál era la amortización total? Entonces teníamos que hacer la amortización desde que la compraste hasta el 31 del 12, hasta el 31 del 12 del 12. Luego tenías que hacer la amortización de todos los años siguientes, que sería esto, más luego la última amortización que acabamos de hallar. Entonces luego ya, bueno, pues aquí os dejo la amortización, aquí os dejo los cálculos de esta amortización, y para que lo veáis, ¿vale? Cómo se haría realmente, cómo se hacía a mano, digamos, y cuál era el problema que aquí está, y por eso he hecho este ejercicio, para que veáis cuál era el pequeño problema que tenía este ejercicio, que había que hallar la amortización desde el día que se compró hasta el último día. Como veis, como ya digo, en la práctica simplemente vais al total acumulado y veis la base imponible del bien que queréis menos el total acumulado y tenéis el valor real. Sería así de sencillo, pero aquí, como ya digo, había que hallar primero la amortización desde el día que lo compramos del año 2012, que se hace con este cálculo, que es este cálculo. Entonces ya ahí hallábamos digamos, la primera parte de la amortización. Luego, para los años 13, 14, 15, 16, 17, 18, como ya era un cálculo anual, pues simplemente 1.650 por 6 años, pues 9.900. Y luego ya la última amortización que teníamos, que era esta, ¿no? La que habíamos hecho. Sumamos todo y hallamos pues lo mismo que nos va a dar el programa, 12.000 y pico euros. Bien, hasta ahí. Bien. Entonces, nos dice, pero aún así, seguimos sin saber realmente cuál es el valor de la factura. Porque dice tasada en un 80% de su valor contable, IVA incluido. Bien, por lo pronto, ya sabemos cuál es el valor contable. El valor contable son 4.262,5 o con 50 céntimos. Ese es el valor contable. Pero nos decía tasada en un 80%, nos dice tasada en un 80% de su valor contable. Con lo cual ahora tenemos que hacer lo siguiente. 4.262, que es el valor contable, por el 80%, que sería 0,80, obviamente 0,80, por el 80%, 0,80, y nos sale 3.410 euros IVA, y encima nos decía que era IVA incluido. ¿Vale? Pero ya tenemos una parte de la factura. Y ahora, para saber realmente por cuánto vendíamos el bien, pues simplemente a 3.410 lo dividimos entre 1,21 y nos sale que el resultado es 2.818,18. Esa es la base
de la factura a la que vamos a vender el bien, más luego lo multiplicáis por 0,21 y te sale que el IVA de 2000 y pico, de 2.818 son 591,94. Pues todo esto había que hacer para hallar todo esto. ¿Sabéis? Había que hacer primero esto, luego hacer esto, luego el último cálculo que ya lo tenías y luego ya restar la base imponible de 16.500 euros menos 12.237,5 para tener el valor contable del bien. Y todavía no habías hallado la factura, porque todavía te decía que era IVA incluido. Bien, entonces a este valor contable lo tienes que dividir. Primero, lo tienes que multiplicar porque decía que era el 80% del valor contable. Entonces, ya tenías el valor contable y ahora lo multiplicabais por el 80%, bueno, 80%, 70%, lo que os digan que vale, o por el precio que lo queréis vender, ¿vale? Y ahí te salía, digamos, como al multiplicar por el 80% del valor contable, o el 70% del valor, o el 60%, lo que sea, te sale, digamos, este resultado, 3.410 euros, IVA incluido, que es, digamos, la factura con IVA incluido, con lo cual había que sacar ahora la base imponible y el IVA. ¿Cómo se hace esto? A los 3.410 euros, que es el total de la factura, le divides 1,21 y te va a salir 2.818,8 céntimos, que esa es la base imponible, obviamente sin IVA, porque así es como se saca el IVA de una factura si viene la factura con total incluido, ¿no? Con IVA incluido. Luego a 2.818 lo multiplicáis por 0,21 y os va a salir que el IVA son 591,94. Pues todo esto había que hacer, todo esto había que liarla para hacer esto. Y era lo que más tardábamos, porque en hacer esto, en hacer lo otro. Pues este es por lo que he hecho sinceramente el ejercicio. Por si un día os toca o alguien retorcido le da por poner esto. Tasada en un 80% de su valor contable, porque claro, ¿a qué precio la vendes? Y te dice que la está vendiendo en un 80% de su valor contable. Y así es como hallaríamos el valor contable primero y después tasada en un 80% de su valor contable y después te dice IVA incluido. Bien, pues este sería el segundo paso para hallar toda esta historia. Digamos que era para hallar la factura. En vez de darnos ya directamente la factura, pues había que hacerlo así. Bueno, para creer que era todo como mucho más complicado de lo que realmente es. Pero también por esto he hecho este tutorial para que si alguien se encontrara con este puntito en concreto y no supiera, en principio lo lees y dices, coño, ¿cómo se hace esto? Pues aquí está, simplemente he hecho este tutorial para hallar el valor tasada en un 80% de su valor contable. Bien, entonces ya tendríamos la factura a la que vamos a vender el bien, que va a ser a este precio y con este IVA. Ya digamos que tendríamos como otro paso, que en vez de dártelo directamente, decir, te voy a vender la máquina por tanto dinero y este IVA, pues había que hacer todo ese follón para hallar lo que es una factura. Base imponible, más IVA y el total. Bien, entonces hasta ahí ya tendríamos el segundo paso de este ejercicio, que era tan retorcido porque había que hallar la factura a la que tú querías vender el bien, que tal como establece o tal como te lo dice este ejercicio, hay que hacerlo de esta manera para poder hallar esa factura. Y ya una vez que tenéis hallada esta factura, el tercer paso sería hacer como tal el asiento de compra-venta del bien. Bien, yo me voy de aquí y voy a volver otra vez al asiento, los asientos para realizar todo el asiento.
Aquí pues le vamos a poner fecha 01 del 11 del 2019, Enter, a 103, Enter, Enter, y ya pues tenemos dos opciones, como ya dije antes, añadir partida para que se abra la línea y poder trabajar, o le dais a la tecla más del teclado numérico. Bueno, entonces ya vamos a empezar el tercer y último paso que tendría este ejercicio, que sería hacer la contabilidad o contabilizar la compra-venta de estas dos maquinarias. Bien, entonces yo le doy aquí añadir partida para que se me abra la línea y poder trabajar. Lo primero que, bueno, lo podéis hacer como de la gana, ¿vale? Este asiento. Hay gente que primero hace la compra del bien y luego la salida del bien. Pero no sé por qué yo recomiendo que hagáis primero la salida del bien y luego la compra del bien, ¿vale? Pero ya digo que lo podéis hacer como de la gana, mientras los cálculos sean correctos. Entonces yo lo voy a hacer primero la salida del bien, es decir, de todo este follón que calculamos, todo este follón de factura que calculamos, va a salir el bien. Entonces, buscamos la subcuenta 213, le doy a la tecla más del teclado numérico y yo había creado, sí, creo que había creado esta maquinaria, creo. O si no, mira, la podemos poner aquí, en la general, ¿vale? Vamos a empezar por la subcuenta general y la otra la ponemos en el punto 4. Bueno, es lo mismo. Le damos doble clic y aquí concepto, pues aquí sería venta. Yo que sé, venta, ponerle venta, factura, número 258, por ejemplo, que esa sería vuestra factura de ventas, ¿vale? Incluso del año le podéis poner, no sé, lo que queráis un poco. Enter. Bien. La salida del bien, de este bien, es decir, su base imponible, ¿dónde va? ¿En el debe o en el haber? Va en el haber, porque todo lo que sale de mi empresa va en el haber. Esta máquina de manera física va a salir de mi empresa y por lo tanto su dinero, digamos, su base imponible también va a salir de mi empresa. Entonces la empresa va a salir la máquina va a salir de mi empresa y todo lo que sale de mi empresa va en el debe. Hasta ahí ya tenemos algo ganado, ¿no? Pero si nos fijamos aquí, vamos a hacerlo más grande. Si nos fijamos aquí, ¿por cuánto va a salir por cuánto o por qué base imponible va a salir el bien? ¿Por los 16.500 o realmente por los 2.818 euros que yo realmente estoy vendiendo la maquinaria? Porque yo ya no lo vendo por 16.000 y pico euros, yo la estoy vendiendo realmente por 2.818 euros. Entonces, ¿por cuánta cantidad o cuál es la cantidad de base imponible con la que va a salir el bien? Vosotros podríais aquí decir, va a salir pues con 2.818, porque esa es la factura que la acabamos de calcular. Esa es la factura con la que realmente va a salir el bien. Pero nosotros no podemos modificar las subcuentas. Si esta subcuenta hace 10 años entró con 16.500 euros, esa subcuenta tiene que salir con el mismo valor. Aquí no podemos ponerle una diferencia, pues 16.500 menos 2.800, pues son 15.000. Esa es la diferencia por la que va a salir. No, ni tampoco le podemos poner la factura real. La factura por la que, a ver cómo me explico, la factura por la que nosotros vamos a vender el bien. ¿Por qué cantidad, por qué base imponible tiene que salir el bien? El bien tiene que salir con la misma base imponible con la que entró.
las subcuentas ya no se pueden modificar. Si hay alguna modificación o si hay algún desfase luego, estos desfases ya se meten en cualquier otra subcuenta de gastos excepcionales, ingresos excepcionales, gastos, pero ya no podéis tocar esa base imponible. Recordadlo, si una subcuenta entra con una base imponible, si ese bien o esa o lo que sea, esa compra o lo que sea, sale, tiene que salir con la misma base imponible. Bien, por lo menos en el caso de las ventas de bien y cosas de bienes. Entonces, aquí realmente, a ver, por lógica, realmente tendríamos que poner 8.818 porque es la base imponible con la que vamos a vender el bien. Pero no. Si esta primera subcuenta entró hace 10 años con 16.500 euros, esa subcuenta va a salir con el mismo valor, 16.500 euros. ¿Vale? Ese es un dato importante. Es bastante importante. Aquí lo podéis ver. Yo este ejercicio me gusta hacerlo así a mano primero, para saber que realmente yo estoy vendiendo el bien, yo lo hago así, por lo menos yo. Yo sé que el bien lo estoy vendiendo hasta este precio realmente, no a los 16.500 euros. Por lo tanto, voy a tener un IVA. El IVA no va a ser de 16.500, va a ser de 2.800. Bien, pero recordar siempre, yo siempre lo hago así, pongo la cifra a la que realmente la estoy vendiendo las cosas o la cifra a la que sale algo, siempre lo pongo así encima, entre paréntesis, y luego le hago la flechita y le pongo la subcuenta del IVA. Pero ya recordar siempre que si una subcuenta entró con una base imponible, normalmente va a salir con la misma base imponible. Tiene que salir con la misma base imponible. Entonces damos a Enter, Enter, Enter. Y ¿qué vendría después? El IVA repercutido. 477. Le doy a la tecla más del teclado numérico. Aquí elegimos la subcuenta que necesitamos, que yo ya la había creado. Doble clic. Le doy a Enter para que copie el concepto anterior. Enter. ¿Dónde va el IVA? Para que no os calentéis la cabeza, el IVA siempre va debajo de su base imponible. Así ya no sabéis dónde va, si vale en debe, van a ver. El IVA siempre va debajo de su base imponible. Donde pongáis la base imponible, debajo tenéis que poner el IVA. Como es en el haber, es un IVA repercutido. Entonces, ¿cuánto es el IVA? Recordad que el IVA no es de 16.500 euros, porque la factura real a la que yo lo estoy vendiendo el bien es 2.818 euros. Por lo tanto, el IVA son 591 y aquí tened cuidado porque yo me equivoqué, 94, ¿vale? Si ponéis 81 os va a decir el Contaplus que no hay manera, que ese no es el IVA. El IVA es 591,94 céntimos. ¿Por qué? Porque esta es la base imponible a la que realmente estáis vendiendo el bien. No a 16.500, sino a 2.818. Por eso digo que es recomendable que hagáis esto a mano. Si no hay bulla, no hay prisa, mejor hacerlo a mano, ¿vale? Para que las cosas se queden mejor y se pueda rectificar antes de hacer las cosas en un diario contable. Bien, entonces el IVA, 4A, venimos aquí, entonces, aquí borramos esto. Tened cuidado a veces con el Contaplus y aquí os vais a dar cuenta en este ejercicio cómo el Contaplus os va dando cifras que realmente, bueno, el Contaplus da cifras para ir cuadrando el asiento, pero realmente esas cifras están mal. Por eso digo a veces que es mejor hacer las cosas primero a mano, saber cuánto debo, saber cuánto no debo, ¿vale? Tened cuidado porque os va a confundir, os puede confundir el Contaplus. Entonces el IVA es 591,94. Recordarlo, porque es de la base imponible de 2.818 euros, que era todo el follón que hicimos para hallar una factura.
Bueno, seguimos. Entonces le damos a Enter, Enter, Enter. Se abre el cuadro de IVA. Aquí esto lo quitáis porque, bueno, si queréis, ¿no? Porque esto sobre todo para empresas ya de 6 millones de euros para arriba. Y aquí pues siempre tendríais que elegir modelo 347, 349. El 347 es cuando hacéis compra-venta con un proveedor por más de 3.005 euros de base imponible, como este es este caso, porque este le vamos a comprar al mismo proveedor, ¿no? Vamos a comprar y vender al mismo proveedor. Entonces yo lo dejaría marcado al modelo 347. Fecha de operación le vamos a poner 01 del 11 del 2019. Factura, la factura es el número 258. Enter, si vosotros le dais a Enter, veis, os va a decir que la base imponible no coincide, porque no es la base imponible. Entonces aquí le dais, aquí borráis, y la base imponible es 2.818,8. Enter, veis, ahora sí os deja. Operación habitual. Enter, contrapartida. ¿Qué contrapartida? Bueno, si lo sabéis, normalmente en este caso, pues como siempre tenéis dos opciones. Si ya sabéis el número más o menos, 174, o si no, le dais aquí a la lupita, ¿veis? Y os abriría también la búsqueda incremental. Bien, ya digo que yo voy a trabajar con esta cuenta, con esta subcuenta, porque va a ser como a largo plazo, ¿vale? Porque dice que había que pagábamos algo antes y después lo otro lo íbamos pagando. Entendemos que es a largo plazo. Entonces, en este caso la contrapartida que yo utilizo es la 174, le dais a la tecla más del teclado numérico o a la lupita y pues se abre lo que siempre se abre, la búsqueda incremental de subcuentas. Y yo ya había elegido, bueno, yo ya había creado esta, ¿no? Acreedor, ordenamiento financiero, creo que era a largo plazo o algo así. Entonces siempre elegiríamos la subcuenta que necesitamos, que yo sé esta la que necesito, doble clic y nada más aceptar. Bien, y el ContraPlus pues me sigue haciendo su trabajo, pero no necesito esto. Borramos esto porque ahora para dar de baja el bien lo que tenemos que hacer es que todo el total acumulado de amortización que estaba en el haber, recordad aquí, perdón, recordar que el total acumulado siempre se iba acumulando en el haber, recordarlo, ¿veis? Lo vamos a poner más grande. Recordar, el total acumulado siempre iba en el haber. Entonces, tú vas sumando y todo el total acumulado siempre lo vas a tener en el haber. Cuando llega el día que tienes que dar de baja el bien, como es este caso, o vender el bien, entonces, ¿qué tienes que hacer? Que el total acumulado desaparezca. Que el total acumulado de este bien desaparezca. ¿Cómo? Pues lo llevaríais al debe. ¿Veis? Porque si estaba en el haber y ahora después lo vais a meter todo en el debe, todo el total acumulado, pues el total acumulado va a desaparecer. Bien. ¿Cuánto era el total acumulado? Pues ya sabíamos cómo se hacía, ¿no? Se iba aquí a financiera, subcuenta, buscabais y ya sacabais todo el total acumulado. Aquí, como ya dije, de hacer todos estos cálculos para hallar el total. Pero como ya digo, entonces recordar que toda esta subcuenta, la 2813, se va a ir acumulando, pero siempre en el haber. A ver, cada año, en el haber, hasta que el día que queréis vender este bien, pues para dar de baja el bien y que todo el total acumulado desaparezca, todo este total acumulado que estaba en el debe,
perdón, que está en el haber, tiene que pasar al debe para que se quite ya el total acumulado. Entonces, aquí el siguiente paso es 2813, le doy a la tecla 2813, le doy a la tecla más del teclado numérico, búsqueda incremental, buscamos la que necesitamos, que era esta, ¿no? Si no recuerdo mal, la pusimos aquí, ¿no? Doble clic. Le doy a Enter para que copie el concepto anterior. Y aquí tendríamos que poner todo el total acumulado, que cuánto eran 12.237,5. Recordarlo, ¿no? Cómo se hallaba esto, que es tan fácil, tan sencillo de hallar en la vida práctica, la vida real, que ya vimos cómo se hacía. Hasta ahí, digamos que con estos tres pasos, con estos tres asientos, hemos vendido el bien y lo hemos dado de baja, digamos. Hemos vendido el bien, ha salido el bien y hemos eliminado todo su total acumulado. Hasta ahí está claro, ¿no? Esa sería, digamos, la primera parte de la última parte, de la parte contratante, que es la segunda parte contratante. En fin. La primera parte de este tercer paso sería hacerlo así. Como ya digo, podéis empezar por la compra del bien y luego la venta, pero a veces es mejor sacar las cosas y luego traerlas, ¿no? ¿Qué es mejor? Primero, ¿qué hay que hacer? ¿Entrar o salir del metro? Bueno, pues esto es lo mismo. Ya hemos sacado el bien, ya hemos vendido el bien, cuidado con esto, recordar, cuidado con esta primera parte, y digamos que ya lo damos de baja al quitar todo su total acumulado, total amortización acumulada, la llevamos al debe para que desaparezca el total acumulado. Como habéis visto antes, como os he enseñado, siempre está en la columna del haber. Si quiero eliminar ese total acumulado, pasaría toda la suma del total acumulado al debe y de esa manera yo eliminaría el total acumulado de ese bien y eliminaría el bien directamente. Y así es como se elimina de valor de manera contable, ¿no? Porque de manera física, ¿cómo elimináis el bien? O porque lo tiráis a la basura, o porque se lo dais a alguien, o porque lo vendéis. De manera física, pero de manera contable, ¿cómo se hace? Pues se hace con estos pasos. Bien, entonces le doy a Enter, Enter, Enter. ¿Veis que el Contaplo sigue sacando cifras para que os vaya cuadrando el asiento? Pero ahora es cuando vamos a hacer es cuando vamos a comprar el bien. Bien, ya hemos sacado nuestra maquinaria, ya se la hemos dado a esa persona, ya ha salido de la empresa. Y ahora vamos a hacer la contabilidad de una nueva maquinaria. ¿Cómo se hace esto? Pues 2.3, que es la maquinaria, la subcuenta de la maquinaria, le doy a la tecla más del teclado numérico y elegiríamos la subcuenta que necesitamos, que en este caso pues yo he elegido la 203.4 porque ya tengo otras maquinarias y me ha tocado la punto 4. Doble clic y ahora concepto, pues factura, compra, número, yo qué sé, 789, por ejemplo. Le doy a Enter y ahora esto lo borramos. Y ahora la base imponible, a ver si no recuerdo mal. ¿Ves? Aquí dice la máquina, se compra la máquina de 25.000 euros con IVA incluido. Entonces, aquí ya sabemos, con este cálculo, os dejo cómo se halla la base imponible, ¿no? Que es 21.206,61. Bien. Pues ahora, esta máquina va a entrar en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe.
que entra en mi empresa los bienes, gastos y las compras. Esta maquinaria va a entrar en mi empresa y por lo tanto su base imponible tiene que ir en el debe. Repito, porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Entonces, la base imponible que era 21.206,61 va en el debe. ¿Por qué va en el debe? Porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Entonces, enter. ¿Qué viene ahora en una factura? El IVA. ¿Qué IVA es? 4,7. ¿Dónde va esta base imponible? ¿Dónde le hemos puesto? Le hemos puesto en el debe. Por lo tanto, ¿dónde va su IVA? Debajo de la base imponible. Si es del debe, si está en el debe, es un IVA soportado. ¿Dónde va el IVA? Debajo siempre de su base imponible. Por lo tanto, sería la 472, le doy a la tecla más del teclado numérico, busco el IVA que necesito, que yo había creado esta, doble clic, enter para que copie el concepto anterior. Y aquí, pues, obviamente tenemos que borrar esto. Porque no, está bien. Ahí ya el Contaplus me ha hecho el cálculo correcto. En este caso sí que es el cálculo correcto. Igual que aquí no era el mismo cálculo porque esta base imponible no correspondía con el IVA real de este. En este caso, aquí sí que el Contaplus se ha portado bien, se ha portado bastante bien y nos ha hecho ya el trabajo de calcularnos el IVA. Entonces, este IVA sí corresponde a 21.216,61 y va debajo de la base, va en el debe porque el IVA siempre va debajo de su base imponible. Como ya la hemos puesto en el debe, automáticamente debajo tiene que ir su IVA en la misma columna donde hemos puesto la base imponible, que en este caso la habíamos puesto en el debe, por lo tanto es un IVA soportado que va en el debe. Enter. Se abre el cuadro de IVA. Aquí quitaríamos esto, por ejemplo, fecha de operación 01 del 11 del 2019. Aquí. Fecha de expedición, pues lo vamos a dejar en 0. Factura la 789. Base imponible 21.216, operación habitual. O sea, le damos a enter, operación habitual, enter. Y la contrapartida. La contrapartida, en este caso, es a la misma persona a la que le vendimos el bien, que es la 174. Le doy a la lupita, por ejemplo, en este caso la vamos a dar lupita. Búsqueda incremental de subcuentas. Elegiríamos la subcuenta que necesitamos, que es la 174, en este caso .1. ¿Vale? Doble clic y aceptar. Bien. ¿Qué ocurre aquí? Ya tenemos la base imponible, 21.000 y pico euros, su IVA y el total de la factura. Digamos que ahora tendríamos el total de la factura. Pero ¿qué ocurre? Que si vemos aquí, nosotros compramos el bien por 25.660 euros. Pero realmente no pagamos 25.660 porque nosotros le habíamos vendido nuestra maquinaria por 3.410 euros. Recordarlo. Realmente nosotros le hemos dado una maquinaria para que nos reduzca el precio. Es que así el ejercicio era esto. Entonces yo le doy algo a él para que él me reduzca el precio. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto me queda por pagar realmente?
me quedan por pagar, pues una simple cálculo, 25.660 euros menos 3.410, pues 22.250 euros. Eso es lo que realmente a mí me queda por pagar. Porque si yo le di la maquinaria para que me reduzca el precio, y ya sabemos a qué cantidad total la vendimos, pues 25.660 euros, que es el precio al que yo compro la maquinaria nueva, menos el precio al que yo le vendí la maquinaria antigua, pues son 22.250 euros. Y ese es el precio que vamos a tener como deuda. Bien, entonces, Enter, factura, compra, le damos a Enter para que compre el concepto anterior. Y aquí tenemos que poner, ¿veis? Porque aquí a veces el Contaplus sí que engaña bastante, tened cuidado. Porque aquí tenemos que poner 22.250 euros. ¿Por qué? ¿Cuánto es lo que yo ahora le debo a esa persona? Yo a esa persona le vendí un bien para que me rebajara el precio, que eran, yo se lo vendí por 3.410 euros con 61. Yo le compré a ese mismo proveedor, le compré la maquinaria con la condición de que me quedara con o él se quedara con la vieja y me redujera el precio, ¿no?, de venta del bien. Entonces, 25.660 euros menos 3.410, este es el precio real, digamos, que yo tengo como deuda ahora. No son ya 25.000 y pico, ya son los 22.250, porque yo le vendí la maquinaria. Entonces, esos 22.250 euros, ¿dónde van? ¿En el debe o en el haber? Van en el haber. ¿Por qué? Porque mi deuda aparece en el haber. Las deudas aparecen en el haber. Yo tengo una deuda que tengo que pagar y esa deuda aparece en el haber. Por eso, esos 22.250 euros van en el haber, porque las deudas cuando aparecen en el haber. Y tened cuidado, porque ya digo que aquí engaña el Contaplus al ponerlo cuando te va haciendo el cuadro del ejercicio. Ahí nos ha engañado porque nos puso 20.000 y pico euros y tampoco era eso. Pero tampoco son los 25.000 euros de la factura real, porque yo vendí una maquinaria, se la vendí al mismo proveedor para que me redujera el precio. Entonces aquí tened cuidado, tened cuidado, porque lo que realmente debo como deuda al proveedor son 22.250 euros. ¿Y dónde va esa deuda que tengo con el proveedor? Va en el haber, porque mis deudas cuando nacen en el haber. Entonces, doy a Enter, Enter, Enter. Y aquí me sale esta cifra, que esta cifra va a ser mágica, pero que ahora mismo no la necesito. Pero que es mágica, ¿vale? Esta significaría más o menos que vamos por el buen camino, ¿vale? Porque si lo veis aquí, pues esta cifra, que es esta, os va a salir, que es la misma, y significaría que vamos por el buen camino, ¿vale? Pero en este ejercicio yo lo hice sin hacer dos asientos previos, ¿vale? Lo hice así más rápido porque lo tenía así tal cual en mis apuntes, pero vamos a hacer dos cosillas más, ¿vale? Aunque es importante que esta cifra sí sea la correcta. Pero bueno, ahora mismo esta cifra, que sabemos que es buena porque nos está indicando que el ejercicio está medio bien, lo vamos a quitar ahora. ¿Por qué? Porque dice, nos dice aquí el ejercicio que dice, por el resto de la máquina, es decir, ya hemos dado la máquina antigua y nos han descontado 3.410 euros. Dice, por el resto de la máquina que queda pendiente de pago, que serían los 22.250 euros, se emite un cheque por 10.000 euros. Eso significa que lo vamos a pagar ya, que va a ser a corto plazo. A corto plazo. En un mes, 2 meses, pero va a ser algo a corto plazo. Y se aceptan 10 letras mensuales por la diferencia. Digamos que esto lo vamos a poner a largo plazo. ¿Vale? Yo lo voy a hacer así, para que veáis simplemente cómo se juega con
con este tipo de cosas, que ya lo habéis visto en otros tutoriales, pero bueno, vamos a seguir siempre recalcando para que se vayan quedando las cosas, ¿no? Realmente aquí no sería a largo plazo, porque tendría que ser más de 12 meses para que fuera algo a largo plazo. Pero bueno, lo vamos a hacer así, ¿vale? Los 2.250 euros, ahora resulta que tenemos, por una parte, la vamos a pagar a corto plazo, digamos, y otra la vamos a dejar como más tiempo, ¿vale? Aunque en el ejercicio diga 10 meses, nosotros vamos a suponer, simplemente para que lo veáis, que lo vamos a pagar mucho más, a más de 12 meses, ¿vale? No tengáis tanto en cuenta eso para que veáis simplemente pues, lo que quiero hacer. Entonces, nosotros si estamos en la subcuenta 174 significa que estamos en una subcuenta a largo plazo, es decir, tenemos una deuda a largo plazo. Pero, como dice el ejercicio, vamos a pagar una parte, la vamos a pagar ya, en un mes, 2 meses. Digamos que va a estar a corto plazo. Entonces, yo toda esta deuda la tengo a largo plazo, pero 10.000 euros van a ser a corto plazo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo paso una deuda de largo plazo a corto plazo? ¿Cómo lo hago? Porque la deuda a corto plazo va en otra subcuenta, no va en la subcuenta 174, que sería a largo plazo. Tiene que ir en su propia subcuenta de corto plazo. Entonces, ¿cómo hago para que una subcuenta de largo plazo o una deuda de largo plazo pase a ser corto plazo? Simplemente cambiando esa deuda, obviamente de largo plazo a corto plazo. Y lo que hacemos es como renombrar de alguna manera esa deuda para que pase de la 174 a la 524. Que la 524 es una deuda a corto plazo. ¿Cómo se hace eso? ¿Vale? Aunque, ya digo, aunque en el ejercicio diga que en 10 meses vamos a pagar, nosotros lo vamos a dejar a largo plazo, ¿vale? Para que veáis cómo se juega con esto, que ya lo habéis visto en otros tutoriales un montón de veces, pero vamos a repetirlo. Yo tengo 22.250 euros, pero 10.000 euros, o sea, estos 22.250 euros ahora mismo en la subcuenta 174 están a largo plazo. Y yo necesito que 10.000 euros de estos 22.250 euros pasen a ser corto plazo. ¿Cómo lo hago? La 174, le doy a la tecla más del teclado numérico, busco, obviamente, la subcuenta que necesito, que es esta, doble clic. Y, bueno, si queréis le doy a Enter para que copie el concepto anterior. Y ahora, 10.000 euros, de estos 22.250 euros, 10.000 euros, 10.000 euros, perdón, que ha salido aquí. 10.000 euros tienen que pasar a corto plazo. ¿Cómo? Yo tengo esta deuda a largo plazo. ¿Dónde está la deuda? En el haber. Pero 10.000 euros de esa deuda van a desaparecer como largo plazo, porque luego va a aparecer como corto plazo. Entonces, de estos 22.250 euros, 10.000 euros, 22.250 euros a largo plazo van a desaparecer. De esos 22.000 euros, 10.000 euros van a desaparecer como largo plazo, porque van a aparecer, arte de magia, a corto plazo. ¿Cómo? Si está en el haber, si mi deuda a largo plazo está en el haber, entro en el haber para que desaparezca mi deuda, porque ya sabemos que
Todo lo que entra en mi empresa, mis derechos cuando nacen. Mi deuda cuando desaparece, desaparece en el debe. Van a desaparecer 10.000 euros de mi deuda a largo plazo. 10.000 euros o la cantidad que necesitéis, o como si queréis los 22.250, para que pase de largo plazo a corto plazo. La deuda a largo plazo tiene que desaparecer. ¿Cómo? Si está en el haber, como ya sabéis, todo lo que entra en mi empresa, mi derecho cuando nace, mi deuda cuando desaparece, desaparece en el debe. Esta parte de esta deuda, o toda la deuda si lo queréis, va a desaparecer. ¿Cómo? Si estaba en el haber, tiene que ir en el debe, porque mis deudas cuando desaparecen, desaparecen en el debe. Le doy a Enter, Enter, Enter. Bien, y ahora tengo una nueva subcuenta, que es la 524, que sería a corto plazo. Le doy a la tecla más del teclado numérico, busco la subcuenta que necesito, que es esta, doble clic, le doy a Enter para copiar el concepto anterior, y ahora mi deuda de 10.000 euros a corto plazo aparece. ¿Y qué dijimos? Que mis deudas, cuando aparecen, aparecen en el debe, en el haber. Mi deuda, cuando aparece, aparece en el debe. ¿Veis cómo se hace el cruce? Entonces, yo he tenido de 22.250 euros, yo quiero que es 10.000 euros de esta deuda que están en el haber y que deben estar en el haber, porque mis deudas, cuando aparecen, aparecen en el haber. Una pequeña parte, esas pequeñas 10.000 euros, van a desaparecer como largo plazo, como deuda a largo plazo, porque van a aparecer como una deuda a corto plazo. Entonces, mi deuda cuando desaparece, desaparece en el debe. Mi deuda a largo plazo cuando desaparece, desaparece en el debe, con la subcuenta 174, porque va a aparecer con la subcuenta 524 la misma deuda, pero a corto plazo, y mis deudas cuando aparecen en el debe, en el haber. Entonces, volvemos a tener así, por este cruce de subcuentas y magia, tenemos la misma deuda, es decir, la deuda sigue estando, pero ya la tenemos a corto plazo. Entonces, así pasaríamos de tener una deuda de largo plazo a corto plazo. ¿Entendéis? Enter, Enter, Enter. Y ahora nos dice, nos decía que pagábamos, esos 10.000 euros los pagábamos. Entonces, 524, le doy a la tecla más del teclado numérico, elijo la subcuenta que necesito, doble clic y Enter si queréis que copie el concepto anterior. Mi deuda de 10.000 euros va a desaparecer. ¿Y cómo se hace esto? Los 10.000 euros desaparecen en el debe, porque mis deudas cuando desaparecen, desaparecen en el debe. Si aparecen en el haber, tendrán que desaparecer en el debe para que haya un cruce, y al tener la deuda en el haber, la misma deuda en el haber y en el debe, pues es cero. Eso significa que has pagado o que tu deuda desaparece. Entonces, ¿veis cómo la teníamos aquí? Pues ahora mi deuda va a desaparecer. Mi deuda desaparece porque va en el debe, porque las deudas cuando desaparecen van en el debe. ¿Y por qué va a desaparecer mi deuda? Obviamente porque la voy a pagar. 572 la vamos a hacer por el blanco. Tecla más del teclado numérico. Elegimos el banco que necesito, que yo voy a elegir este, Banco Revolt. Doble clic. Aquí le podéis poner pago factura, número, Enter, Enter. ¿Y dónde va este asiento? Pues mi dinero va a salir. ¿Por qué? Porque es que voy a pagar y voy a cancelar parte de mi deuda. Entonces, todo lo que sale de mi empresa va en el haber. ¿Qué sale de mi empresa en este caso? Pues salen los 10.000 euros que voy a pagar como primera parte de la deuda,
de pagar esta deuda, de pagar este coche. Entonces, hemos eliminado esa parte de la deuda, ¿vale? Mi deuda desaparece. Cuando mi deuda desaparecen en el debe. ¿Y por qué va a desaparecer esa deuda? Va a desaparecer esa deuda porque yo voy a pagar. ¿Y dónde va ese pago de la deuda? Va en el haber. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de mi empresa va en el haber. Está saliendo el dinero de mi empresa para poder cancelar la deuda. Enter, enter, enter. Y seguimos teniendo esta cifra mágica que nos indica, por lo menos nos está indicando, que el ejercicio va medio bien. ¿Qué significa este ejercicio? ¿Qué significa esta cifra? ¿Qué significa la cifra de 1444,32 o con 31 más o menos? Significa que estamos teniendo una pérdida por vender el bien, porque realmente estamos vendiendo el bien pues por debajo todavía de lo que nos ofrecen. Es decir, por vender el bien, esta cifra, más grande, esta cifra 1444, es porque al vender el bien que nosotros vendimos, la primera máquina que vendimos, pues nos sale a perder. Seguimos perdiendo dinero. Hemos hecho una venta y pues a veces que obviamente con los equipos de segunda mano normalmente vamos a perder dinero porque no lo vamos a vender por un precio muy, muy elevado y normalmente siempre vamos a perder algo. Entonces, esta cifra, bueno, que nos sale más o sale menos, nos indica que nos está indicando que estamos haciendo el asiento correctamente. Es una pérdida. ¿Y por qué sale en el debe? Porque es una pérdida y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Las pérdidas son gastos para la empresa, por eso van en el grupo 6, es un gasto, y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Que entra en mi empresa los bienes, los gastos, estos son gastos, ¿vale? Porque es una pérdida, es un gasto para la empresa, y los bienes. Entonces, utilizaríamos las subcuentas 671, que son las pérdidas, tecla más del teclado numérico. Bueno, yo hasta aquí lo voy a dejar en la subcuenta general, doble clic. Aquí, si queréis, enter. Y dejáis, obviamente, esta cantidad en el debe porque es un gasto para la empresa, porque es una pérdida por haber vendido de menos el coche o la maquinaria que vendimos al principio. Y vamos a tener una pérdida. Si le hubiéramos vendido por 3.000, en vez de 3.000 le hubiéramos vendido por 8.000, pues seguramente tendríamos algún beneficio. Incluso, ¿no? Pero como lo hemos vendido al precio al que lo hemos vendido, pues vamos a tener una pérdida. Y las pérdidas son gastos para la empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en mi empresa lo viene, los gastos, las pérdidas son gastos y las compras. Por eso, estos 1.444,44 van en el debe. Enter, 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 enter. Y si os fijáis, el descuadre, aquí lo dejo, el descuadre del ejercicio es correcto. Es 0 y por lo tanto el ejercicio hasta ahora creo que lo tenemos bien. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí, ¿vale? Que aquí no lo pusimos directamente, lo pusimos todo en la 524, que sería la deuda a corto plazo, ¿vale? Pero yo he querido hacerlo como si la deuda fuera más grande, de más tiempo, ¿vale? Que era esto, ¿no? Que dice, se aceptan 10 letras mensuales por la diferencia. Por lo tanto, son 10 letras mensuales, sería menos de un año. Pero yo he querido hacerlo como si tú pagaras más, o sea, como si fuera a largo plazo y corto plazo, ¿vale? Simplemente para hacer ese pequeño juego
este pequeño juego aquí de cruces que hay, porque os puede pasar, ¿no? Y de hecho ya habéis visto muchos tutoriales en los que hay que hacer esto. En los, no me acuerdo si eran en los préstamos también, creo que había que hacerlo, no me acuerdo. Ya habéis visto que hay que hacerlo. Ya habéis visto que hay muchos casos en los que los hemos hecho, ¿eh? Vale, muchos casos en los que los hemos hecho. Así que en este caso, pues imaginad que en el ejercicio, en vez de decir 10 letras, pues fueran 12 letras, ¿no? O 15 letras o 16. Entonces ahí ya sí que tendríais un largo plazo. Y así es como sería, así es como se iría pasando la deuda de corto plazo, de largo plazo a corto plazo. Así con todas, con todo tipo de ejercicios en los que tengáis que pasar de largo plazo a corto plazo, sería pasando así. ¿Vale? Lo que pasa que yo aquí pues lo copié o lo volví a hacer tal cual lo hicimos en clase y después pues a última hora se me ocurrió cambiarlo. Entonces por eso no tengo, aquí no tengo ese paso de más que tengo de pasar de largo plazo a corto plazo. Simplemente ya directamente lo pasamos a corto plazo. Vale, pero bueno, era simplemente para hacer algo, hacerlo así y que se volviera a ver esos cruces. Por lo demás, pues ya estaría resuelto el ejercicio. Y os recomiendo que para este tipo de ejercicio lo hagáis así a mano primero, ¿vale? Para que os acordéis porque si os dais cuenta, a medida que el Contaplus va haciendo los cálculos, pues os salen datos que no son ciertos o que no necesitamos. El Contaplus intenta aligerar el trabajo, pero no significa que esté bien, ¿eh? Si os habéis fijado, muchas veces salían cifras que no necesitábamos. Lo que pasa es que el Contaplus intenta aligerar el proceso y te da esos cálculos, pero realmente hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y yo lo haría así un poquito a mano si tuviera que hacer el ejercicio. O sea, si tuviera que hacer un asiento así, lo haría a mano para saber cuánto le debo al final, porque realmente no debías 25.000, debías menos porque lo restabas con este. En fin, cada uno ya que lo haga a su gusto, ¿no? Pero a veces es mejor hacer así, hacerlo a mano y hacerlo bien. Por lo menos a mí me gusta hacerlo así. Y yo creo que ya está. Ups, perdón. Yo creo que ya está. Ya tendríamos hecho el ejercicio y simplemente pues nos vendríamos a salir y grabar asientos. Bueno, si os fijáis aquí, antes de salir, os fijáis, si le dais aquí a su cuenta, os fijáis que aquí el saldo es lo que os falta por pagar. Si lo veis aquí, fijaos que aquí os faltan 12.250 euros. Lo que pasa que, como ya digo, yo lo puse a largo plazo. Entonces, si queréis saber cuánto os falta, pues simplemente vendríais aquí más o menos o aquí y veríais esto. Aquí el Contaplus ya te lo dice, ¿no? Aquí os va diciendo lo que tenéis, lo que no tenéis. Y aquí, si volvemos a la 174, aquí os va a dar el saldo, que esto es lo que os falta por pagar. ¿Vale? Entonces, eso que es correcto, ¿no? Y que corresponde con este mismo saldo aquí. Entonces, pues simplemente me voy aquí a salir y grabar asientos. Voy a financiera, plan general contable, subcuentas. Busco la 174, que aquí está, ¿vale? Aquí ya veis que habéis pagado, que no, sí, o habéis pagado o parte de esta subcuenta se ha pagado o se ha eliminado, ¿no? Que son los 10.000 euros estos que estaban a largo plazo y que ahora están a corto plazo, ¿vale? Entonces el saldo que os falta por pagar
si queréis saberlo, pues son 12.250 euros. Porque una cantidad, digamos que como que sí como que la habéis eliminado. Otra cosa es que ya esté como a corto plazo o no, pero una parte de todos estos 22.250 que estaban a largo plazo, 10.000 euros ya no existe, por lo menos a largo plazo. A corto plazo lo podríais tener o no, o pagarlo ya o no, pero por lo menos a largo plazo ya solo os quedan 12.250 euros, que es correcto. Yo salgo de aquí, bueno, y si queréis ver, pues vemos que la 524 estaba aquí, los 10.000 euros, debéis cero porque lo habéis pagado. Y listo, yo salgo de aquí y así es como sería, pues este ejercicio, que el ejercicio en sí mismo ya lo habíamos hecho porque ya lo he hecho en otros tutoriales. Ya os he explicado lo que es la amortización, cómo se hace la amortización automática a través del Contaplus, cómo se vendía un bien, cómo se compraba un bien, cómo se daba de baja el bien, incluso baja total del bien. Yo creo que todo eso ya está explicado. Lo único que llevaba tiempo sin hacer tutorial y quería hacer alguno, y sobre todo a mí es que me fastidiaba muchísimo esta tontería, tasada en un 80% de su valor contable, y tener que hallar una factura que te la podrían dar. De verdad, que en un examen eso ya te lo podrían dar. Que tú en clase hagas todos los días un ejercicio como este, me parece perfecto, porque tienes tiempo, pero en un examen tener que hacer este rollo de manera que había que hallar cuando lo compraste, 10 años después, la última amortización. Ya digo que estos datos me los podrían dar, incluso la amortización completa hasta el año anterior la podrían dar, yo qué sé. Y a mí esto me repateaba. Este pequeño dato que hace el ejercicio tan largo me repateaba. Y por eso lo he querido hacer, por si alguna vez pues se encuentra con esta misma tontería, se encuentra con esto mismo de tasada en un 80% de su valor contable. Por lo demás, como habéis visto, pues es un ejercicio que no tiene tampoco más problemas. Y yo me voy despidiendo y voy a ver si después de un tiempo, os puedo hacer un ejercicio de cómo se hace un cierre contable, ¿vale? Uno va a ser cómo se hace en el Contaplus el cierre contable, ¿vale? Y en otro, pues os voy a poner, os voy a dar una lista de todos los asientos que deberíais hacer para hacer un cierre contable, siempre y cuando tengáis todos los asientos que tengáis que tener, ¿no? En empresas pequeñas con 5 o 6 asientos ya los tenéis todos hechos. En otras empresas o en algo más largo, pues necesitáis muchas cosas que cerrar, ¿no? En el último día del año. Voy a intentar hacerlo porque a mí no me estaba saliendo, no sé por qué. Voy a buscar todos los apuntes, todo lo que tenga, y veré si me pongo a hacer ese tutorial que siempre he querido hacerlo, cómo se hace el cierre contable en el Contaplus, ¿vale? De manera automática. Cómo se hace de manera automática, no cómo se hacen los asientos de cierre contable, no. Eso lo explicaré en otro momento, pero por lo menos los básicos. Pero simplemente cómo se hace de manera automática el cierre contable para que el Contaplus te haga todo el cierre contable. Bien, por lo pronto yo aquí me despido, os dejo y espero que este tutorial os haya servido y haya sido de utilidad. Bueno, pues yo me despido. Esto es todo y nada más.